Este tema de aquí, al igual que todos los temas, son sumamente importantes. Le he clasificado en dos partes para que se pueda comprender mucho mejor lo que viene a ser la parte de ciencias sociales. ¿Sí? En lo que es el tema de la colonia, tenemos que nosotros primeramente recordar, bueno, hemos ido trabajando desde lo que fue las civilizaciones antiguas. Aquellos que no han visto esos temas, ya la siguiente semana los vamos a ir trabajando. El rol de la mujer a través del tiempo, cómo se fue, digamos, evolucionando la humanidad, pasado de etapas esclavistas a etapas a lo que viene a ser revoluciones, pero eso fue sobre todo en un contexto mundial y también lo vimos en contexto europeo. Ahora vamos a concentrarnos en qué ocurría en Latinoamérica en este periodo feudalista. ¿Qué estaba ocurriendo acá en Latinoamérica? ¿Qué transformaciones comenzaron a darse a raíz de la llegada de los, en este caso podríamos decirle, de la corona española, la corona portuguesa, británica, acá a suelos americanos, con lo que fue el descubrimiento del Nuevo Mundo? ¿Sí? ¿Qué cambios se vienen dando? Y lo que se necesita, no es necesario contextualizar todo, lo que se nos piden es sobre todo identificar las instituciones de esa época, identificar cómo fueron los cambios y cómo se fueron introduciendo nuevas costumbres acá en Latinoamérica, en el Ecuador. Del Ecuador detallaremos la siguiente semana cuáles fueron los cambios en específico en el Ecuador, pero por el momento vamos a ver las instituciones de lo que era la colonia, ¿sí? ¿Por qué se denomina la colonia? Porque vino a ser una forma, no podríamos decir, una forma de administración de la corona, en este caso para nosotros los latinos, de España, hacia acá América, ¿sí? Y una de esas instituciones que vamos a ver son las minas. Fue la primera institución. ¿Por qué razón? Recuerden que existía lo que se denominaba el mercantilismo, cuando existió esto de las monarquías, en donde se creía que la manera de que un Estado pudiera ser próspero era a través de las minas, a través de la acumulación de oros y plata. ¿Y dónde teníamos eso? En las minas. Ese era el mayor interés de esas expediciones, porque todo esto, estas expediciones, por ejemplo, de Cristóbal Colón, también cuando vinieron Pizarro, todos ellos fueron dadas y auspiciadas por la corona, ¿sí? Para aquellos que obviamente hacían la expedición, para ellos era como hoy día podría decirse, digamos, buscar inversionistas que les ayuden a que puedan descubrir nuevas tierras. Y obviamente la corona se iba a beneficiar porque iba a tener nuevas tierras, iba a expandir su reino y todo ello, ¿sí? Con la llegada de Cristóbal Colón, comenzaron a darse cuenta. Cristóbal Colón murió sin saber que era un nuevo mundo que descubrió. Ya vino por Américo Vespucio, ya vino el descubrimiento de América. Pero ellos se dieron cuenta de que acá era un nuevo mundo. Y la primera institución a la llegada del Imperio Español acá a Latinoamérica fueron las minas. ¿Y qué eran las minas? Como acá nos dice, tan pronto conquistaron gran parte del continente americano, los españoles comenzaron a organizar un sistema económico basado en la extracción de metales preciosos. Por eso se llaman las minas, ¿sí? Metales preciosos como el oro, que se dio hasta 1520, y la plata hasta 1560. Sobre todo en el que era el virreinato del Perú, en la década de 1540, fueron descubiertos yacimientos de plata, entre los cuales se destacó el de Potosí. Esa fue la primera institución que se fundó acá en Latinoamérica. Eh, los indígenas fueron obligados a trabajar en estas minas, a extraer el oro y plata, y obviamente eso era llevado a la corona. Aquellos que ayudaban, aquellos que se encargaban de un grupo de indígenas, se les denominaba los encomenderos. ¿Cómo podían organizar un grupo de indígenas y cómo se les premiaba a cierto grupo de personas? Era a través de las llamadas encomiendas. Recuerden, las minas era una institución en la cual se buscaba la extracción de oro y plata. ¿Y de qué manera se controlaba a esta gente que trabaja aquí? Era a través de una institución llamada la encomienda, la cual la corona asignaba una gran cantidad de indígenas a un súbdito español, el encomendero, en compensación por sus servicios prestados en la colonización. Cuando venía a colonizar, a conquistar, esa persona, ese dirigente,
la corona le otorgaba un grupo de indígenas para que trabajen al cargo de él. Él se encargaba de evangelizarlos, él se encargaba de instruirlos, él se encargaba de todos los procesos, obviamente, de adoctrinamiento español y sobre todo, obviamente, de enviar oro, de lo que pedía la corona española hacia ellos. Por eso aquí nos dice, el encomendero se convertía en responsable del grupo de indígenas y se encargaba de que fuesen evangelizados. De los nativos obtendrían el beneficio del trabajo que estos realizaban por el encomendero. Al inicio no existía una legislación que garantiza los derechos de los indígenas, por la cual fueron cruelmente explotados. Este fue uno de los primeros, puede decirse, puntos de vista para comenzar con lo que eran los derechos indígenas, con lo que era la liberación y todo ello. Las leyes de Burgos de 1512 establecieron como norma el buen trato del encomendero hacia los indígenas, pero los abusos siguieron cometiéndose. Es como todo, una institución fuerte, la corona pedía que acá los encomenderos dejaran de explotar tanto a los indígenas, pero al fin y al cabo no hacían caso. ¿Y cómo se logró, digamos, evitar la explotación hacia los indígenas? A través de la eliminación de la encomienda. Pero estas son las primeras. Entonces ustedes tienen que recordar las minas, explotación de oro y plata. ¿Sí? Que era lo primero que se vino a hacer acá a Latinoamérica. Fue lo primero, la búsqueda de oro y plata. ¿Sí? ¿A manos de quién? De las encomiendas, encomenderos, los cuales eran una persona que estaba a cargo de una gran cantidad de indígenas. ¿Sí? Los cuales abusaban cruelmente de estas personas. Recuerden, estamos contextualizando para que veamos las preguntas. Ahí en las preguntas ya nos vamos a tener mucho más claro qué es lo que nos pide CNSI. Lo siguiente es el obraje. Después de que las encomiendas fueran de alguna manera a comenzar a eliminarse, se creó el llamado el obraje. Tomen en cuenta esto de aquí. La extracción de metales preciosos hizo que surgieran poblados alrededor de los yacimientos que requirieron abastecimiento de alimentos, manufacturas y bestias de carga. Así se incrementó la explotación agrícola y ganadera que fue junto a la construcción de caminos constituyeron un incipiente impulso económico protoindustrial limitado por los controles monopólicos impuestos por la corona a favor de la metrópolis. Surgió así el obraje como forma de procurarse mano de obra para los talleres dedicados a la manufactura de textiles, entre otros productos. Los indígenas eran resultados de entre las encomiendas y llevados a pequeños talleres donde con frecuencia se los retenía para trabajar y se los endeudaba con adelantos de salario a especies elevadas. Con el obraje ya se comenzó a crear la manufactura, las pequeñas fábricas, por así decirlo. Los encomenderos llevaban a los indígenas para que, recuerden, el encomendero era la persona, el líder a cargo de un gran grupo de indígenas. En los obrajes, en cambio, era el impulso textil, manufacturero, ahí era donde comenzaban a desarrollarse. Por eso aquí nos dice, los indígenas eran reclutados de entre los encomiendas y llevados a pequeños talleres donde con frecuencia se les retenía para trabajar y se les endeudaba con adelanto de salario en especies a elevados precios que rara vez podían pagar por la paupérrima remuneración. Ordinariamente, el trabajador pasaba toda su vida en el obraje tratando de saldar la deuda. Y en el obraje al indígena se le daba un pago, pero obviamente se le adelantaban, por ejemplo, decían, mira, aquí vas a vivir, te vale tanto el establecimiento, te vale tanta la comida, te vale esto, lo otro. Entonces les daban digamos, una deuda muy alta, pero a su vez el salario era mínimo, entonces toda su vida le iba a pagar. Y como ellos lograron controlar estos indígenas a través de un contrato, bueno, a través de un contrato que ya, bueno, ya lo vemos más adelante, que es el concertaje, ¿sí? Otras instituciones de control, ya no de un grupo indígena, sino de la totalidad de personas, era primeramente el cabildo, que es como ahora el municipio, ¿sí? Existían dos instituciones importantes, el cabildo y la gobernación. El cabildo estamos aquí, como el municipio, por ejemplo, decir Santo Domingo, El Carmen, Quito, así simplemente una pequeña comunidad, ese viene a ser el cabildo. Como acá nos dice, también llamado ayuntamiento o consejo. Era el representante legal de la ciudad o villa, el órgano municipal por medio del cual los vecinos velaban por los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares del municipio. Sí, el cabildo era una institución, como se dan cuenta aquí, la cual velaba por la comunidad, ¿sí? Y todas las comunidades juntas creaban lo que se conoce como las gobernaciones. Por ejemplo, un grupo de comunidades, todas tenían que estar a cargo de una sola persona, el cual eran las gobernaciones. Estos contextos
les explico nada más para que ya cuando veamos las preguntas veamos las diferencias de cada una de estas instituciones. Cómo saber analizarlas. Ahora solo les estoy dando una breve idea. Ya con las preguntas les voy a reforzar mejor la idea. La gobernación, dice, el avance de los conquistadores españoles a través del Nuevo Mundo y la voluntad de permanecer en él obligó a la corona a dividir el territorio en unidades políticas administrativas, ¿sí? Que se denominaron gobernaciones. Entonces, recuerden, los cabildos eran pequeños municipios dentro de las gobernaciones, ¿sí? Como ocurría en el Imperio Romano, en donde se segmentaba también el emperador, daba pequeños estados, ¿sí? Eso viene a ser también aquí con las gobernaciones. Dentro de las gobernaciones existían los diferentes cabildos. Otro punto importante a tomar en cuenta. Esto de aquí sí quiero que ustedes señalen y recuerden sobre todo estos aspectos. Lo que viene a ser la iglesia. La iglesia, tanto en Europa como acá en Latinoamérica, se encargaba de ¿qué? Se encargaba de la catequización de los indios, en este caso, digamos, adoctrinarlos a la religión. La educación hasta el nivel universitario. Ojo, muy claro, recuerden estos puntos, que se toman muchas preguntas de esta en CNC. El desarrollo de las artes y en general la alta cultura. No había entonces libertad de culto y la católica era la única religión que podía practicarse, ¿sí? Entonces recuerden esto, la iglesia también era una institución, tal cual como el cabildo, como la gobernación, como las reales audiencias, era una institución que se encargaba de la educación, adoctrinamiento de los indígenas, ¿sí? Educación en todos los niveles, hasta el nivel universitario. Eso es importante que recuerden. Y de ahí tenemos lo que era el ente judicial. ¿Cuál era el ente judicial? Las reales audiencias. La Real Audiencia o reales audiencias fueron órganos judiciales creados por la Corona de Castilla, con antecedente de la justicia de la Curia Regia, formalmente la primera audiencia como órgano supremo de justicia, ¿sí? Recuerden que la Audiencia y Cancillería Real de Quito fue el más alto tribunal de la corona española en los territorios de la provincia o presidencia de Quito dentro del Virreinato del Perú, que después formaron parte del Virreinato de Nueva Granada, ¿sí? Este es un dato. No ha aparecido todavía una pregunta en específico con la Real Audiencia de Quito, pero es importante que anotemos este dato, que fue el más alto tribunal de la corona española en la provincia o presidencia de Quito dentro del Virreinato del Perú, ¿sí? Un dato importante. Puede que nos aparezca una pregunta de estas y ya tenemos que recordar este dato de aquí, ¿sí? Vamos a ver preguntas. Yo sé que con esta pequeña información que vimos, las preguntas se nos va a hacer sumamente fácil. Miren el año que nos dice aquí. En 1492, los reyes católicos de España recibieron del papado la concesión de las tierras descubiertas para su ocupación y dominio. A cambio, los monarcas se comprometieron a cristianizar esos territorios y constituyeron un patronato real sobre la iglesia, por lo cual se aseguraban la retribución del clero y la construcción de templos y conventos. Seleccione los impactos en la población indígena americana del proceso descrito en el texto, de la iglesia, la institución, la iglesia, acá en Latinoamérica. ¿Cuáles serían los dos impactos? Ojo, no dice consecuencias, impactos. Primero dice, organización y sometimiento de la población al sistema como la encomienda. 2, expropiación violenta de territorio a través de grupos denominados bandeirantes. 3, condena de personas a través de la Inquisición. 4, modificación del sistema de creencias nativas. Eso muy bien, tenemos respuestas. Tomen muy en cuenta. Tomen muy en cuenta que esto de aquí, los bandeirantes, esto más fue en la colonia portuguesa. Este no sería parte de la respuesta porque fue un modo de explotación, los cuales, bueno, se los decía así porque llevaban siempre banderas y lo que hacían era gobernar o conquistar ciertos indígenas y volverlos esclavos. Pero eso se dio en la colonia portuguesa, no fue parte de la iglesia. A ver, consideremos de nuevo esto de aquí. Recuerden, el 2, expropiación violenta de territorio a través de grupos denominados bandeirantes. Esto, recuerden, fue parte de lo que fueron las colonias portuguesas, también holandesas, que llegaron a tierras brasileñas, las cuales dominaban un grupo de indígenas y los vendían después como esclavos y los utilizaban sobre todo para lo que era la extracción de minas. Y esto no fue parte del contexto que me hablan acá. ¿Sí? ¿Qué me están diciendo aquí? Los monarcas se comprometieron a cristianizar esos territorios. ¿Sí? Esto de aquí no sería. El 2 lo eliminan directamente. Ya sería el 1. El 1 sería obviamente correcto porque la encomienda fue parte de lo que nos dice aquí.
Recuerden que un grupo de indígenas estaba a manos de una persona y ¿qué tenía que hacer esa persona? Cristianizarlos, tenía que educarlos y todo ello. Eso es parte de la descripción que me dan acá. ¿Se dan cuenta? Recibieron del papado la concesión de las tierras descubiertas para su ocupación y dominio. En cambio, los monarcas se comprometieron a cristianizar. Eso es parte de la encomienda. ¿Sí? Ahora, ¿será con la 4 o será con la 3? Eso tienen que tomar muy en cuenta. Eso, muy bien. Sería la opción A. Condena de personas a través de la Inquisición, eso es un tema que después trabajaremos, ¿sí? Pero lo principal que ellos vinieron a hacer aquí, que es modificación del sistema. Recuerden que acá eran politeístas, ¿sí? Se va modificando ese sistema de creencias. Creían en el sol, en la madre tierra, en todo eso de ahí, ¿sí? Esto de Inquisición se dio sobre todo en Europa. Ya con esto aquí ya estudiamos un poquito, esto de la persecución, de lo que viene a ser la persecución de la iglesia hacia ciertas personas que pensaban diferente. Esto ya lo trabajamos en temas anteriores, pero igual lo vamos a reforzar. Esto lo vimos cuando fue la parte de antes del humanismo, ¿sí? En cómo la iglesia perseguía, hacía crueles torturas a aquellas personas que pensaban diferente a su mandato, ¿sí? Sí, politeístas son aquellos que tienen, poli, recuerden que significa varios, ¿sí? Teísta, Dios. Entonces, en este caso son personas que creían en varios dioses, ¿sí? Incluso fue uno de los 5, digamos, una de las 5 condenas que tuvo Atahualpa, no fue Atahualpa, sí, Atahualpa, para que fuera condenado a muerte y así ellos poder, digamos, conquistar o eliminar el imperio inca. Listo, bueno, ya está la primera pregunta. No se olviden, cuando les dicen se comprometían a cristianizar, les daban a manos, como aquí nos está diciendo, a cambio los monarcas se comprometieron a cristianizar esos territorios y constituyeron un patronato real sobre la iglesia, por el cual se aseguraban la retribución del clero y la construcción de templos y conventos. También la iglesia fue parte de estos encomenderos, ¿sí? Los cuales tenían gran grupo, ese territorio, ese grupo de personas y tenían que a la corona deberle eso, cristianizarlos, adoctrinarlos y todo ello, ¿sí? Y sobre todo, obviamente, al clero, a lo que viene a ser la corona, pagar tributos. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Vamos a la siguiente pregunta. Una de las principales motivaciones para la conquista española de América fue el avance económico, pero la evangelización también jugó un papel importante. Por lo tanto, para lograr el adoctrinamiento de los nativos se valieron de la encomienda, la que consistió en delegar el encomendero esta función, es decir, se mantuvo un doctrinero que se aseguró la conversión de los indígenas a la fe católica con la finalidad de obtener el dominio ideológico, ¿sí? Con base en el texto seleccione las consecuencias, ¿sí? No dice causas, sino consecuencias de lo descrito. 1. Instauración de la monarquía en lugar de la poligamia. 2. Desarrollo de nuevos oficios como la herrería. 3. Desplazamiento de camélidos por ganado vacuno. Y 4. Introducción de la práctica del compadrazgo, ¿sí? Recuerden, hablamos de la encomienda. ¿Cuál sería acá la respuesta? Vayan analizando muy bien. Recuerden que el compadrazgo es similar a lo que ocurre hoy en día, en donde una persona, por así decirlo, no se hace cargo, sino que es parte o ayuda de un matrimonio de algún amigo. ¿Sí? Vayan analizando. ¿Cuál sería acá la respuesta? Recuerden que más bien fue al revés, ¿no? No hubo un este desplazamiento de camélidos por ganado vacuno no fue parte, perdón, en sí de la encomienda. Eso ya fue un proceso, ya lo hicieron, sobre todo fue parte de las plantaciones, cuando ya el ganado vacuno fue introducido acá. Vamos. Yo quiero que vayan analizando esto de aquí, ¿sí? Bueno, la respuesta es 2 y 4. Recuerden que a través, ¿qué fue lo primero, podría decirse? Lo primero que vino acá fueron las minas, y las minas fueron controladas a través de lo que eran las encomiendas, ¿sí? Y ahí vino también el obraje, las 3 primeras instituciones que se fueron implementando acá.
ahí vino lo que era la manufactura. Por eso es importante entender el desarrollo de nuevos oficios como la herrería. Antes de la conquista española no había aquí técnicas de herrería, ¿sí? Pero ya tuvieron que introducirse, tuvieron que hacerse este tipo de elementos para que se pueda extraer más rápido el oro a través de la pica, pala, diferentes tipos de instrumentos, ¿sí? Déjame ver, aquí me parece que es aquí, bueno, parece que tengo aquí parece que no es la número 4. Ya les voy a arreglar esta pregunta. Sí, me parece que les hice mal. Ya les voy a corregir. Voy a ver en la base de datos, pero me parece que no es la 4. ¿Sí? Esta aquí ya les voy a arreglar, perdón. No sé si está ahí bien la fecha. Yo ya les voy a arreglar esa de ahí, ¿ya? Disculparán. A ver, vamos a ver esa de ahí, ¿no? Ya les voy a ver en la base de datos porque no es la número 4. Ya les voy a arreglar esa pregunta de ahí. A ver, vamos a la siguiente. A partir del siglo XVI, Europa tomó una enorme delantera en el trazado del mapa mundial con la invasión del continente americano y la apropiación del poder político y económico. La economía americana tuvo que reestructurarse a fin de orientarse según los requerimientos de Europa. Su impacto en América del proceso descrito en el texto es secto. A ver, recuerden que hablamos de a partir del siglo XVI, ¿sí? Estamos hablando aquí cuando vino el sistema de las encomiendas, todo lo que estudiamos. En esa Europa tomó una enorme delantera en el trazado del mapa mundial con la invasión del continente americano. Aquí nos hablan de impactos en América. A dice, apropiación de territorios comunales mediante mercedes de tierras. B, las plantaciones costeras se basaron en la explotación de esclavos. C, creación de territorios controlados por la población nativa, denominados protectorados. Y D, para la producción agrícola, la mano de obra fue organizada a través de encomiendas. Eso, muy bien. Aquí la respuesta es la opción C. Primer punto. Eso aquí lo vamos a detallar mejor. A partir del siglo XVI, estamos hablando recién en la invasión. Claramente aquí me especifica, Europa tomó una enorme delantera en el trazado del mapa mundial, ¿sí? Con la invasión del continente americano. Entonces, lo primero que ellos vinieron a hacer acá es esto, apropiarse de los territorios comunales, en los que eran las mercedes de tierra, las cuales algunas personas comenzaron a tomar posesiones a través de la corona, se les fue dado para que vayan controlando sus territorios. Las plantaciones costeras se basaban en la explotación de esclavos. Las plantaciones fue una institución en la cual comenzaron a crearse los monocultivos, ahí se inicia un poquito la parte de capitalismo, por así decirlo, en donde el excedente comienza a venderse a otras tierras, a otros territorios, ¿sí? Por ejemplo, el excedente que había aquí en Latinoamérica se comenzaba a vender, qué sé yo, a la corona británica. Y ahí se comenzó a crear las exportaciones y todo ello. Y las plantaciones, al ver que la mano de obra indígena no bastaba, comenzaron aquí a traer esclavos procedentes del África. ¿Sí? Eso también fue parte de esta invasión europea. Para la producción agrícola, la mano de obra fue organizada a través de encomiendas. Eso fue lo primero que se trabajó aquí. Pero la creación de territorios controlados por población nativa, denominados protectorados, eso vino ya después, ya cuando comenzaron a crearse, cuando comenzaron a ver las primeras, por así decirlo, independencias, comenzaron poco a poco a salir, a querer eliminar, digamos, a salir de esta esclavización, de lo que era la corona aquí en lo que viene a ser América. Eso viene a ser después de todos estos eventos. Pero como acá nos dice en inicios, los impactos son estos tres, ¿sí? Muy bien, Mateos, muy bien, Ana. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. A partir del siglo XVI, Europa tomó... Bueno, perdón, esta pregunta es la misma. Miren esta pregunta aquí. Durante la época colonial, aspectos como la educación universitaria, el registro de nacimientos o de fallecimientos estaban a cargo de una de las instituciones coloniales más antiguas. Esta institución se instauró desde los primeros viajes europeos al continente americano, por lo que sus funciones eran de vital importancia para la organización de nuevos territorios conquistados, donde años después también se utilizó el arte de la escuela quiteña como medio para cumplir su rol ideológico. Exacto, muy bien, John. ¿De qué estamos hablando acá nosotros? De la iglesia. No se olviden, con que les digan registros. Esta de aquí es una escuela quiteña. Educación, la iglesia. La iglesia se encargó de todo lo que viene a ser la educación acá, tanto en Europa como acá en Latinoamérica, ¿sí? Bien, la siguiente pregunta. El contexto es similar.
Durante la época colonial existió una de las escuelas de artes más representativas de América, conocida como la Escuela Quiteña, que estaba dirigida por cuál ente, cuál sería tal ente, quien a través de sus obras y la educación superior, la cual administraba, logró controlar ideológicamente a la población. Recuerden, ¿de qué hablábamos de la educación? Recuerden, si hablamos de la educación en cualquier nivel, por eso dice, y de la educación superior. Igual a la pregunta anterior. Eso, Santiago, muy bien. Muy bien, Fabián, a la iglesia. No se olviden, siempre que les hablen de educación, arte, la iglesia. Adoctrinamiento. ¿Quiénes iban a cambiar el estudio? La iglesia. Muy bien, Ana, correcto. Muy bien, Mateo. Muy bien, Jairo. La iglesia. Eso no se olviden. Esta es una de las preguntas más comunes que van a ustedes ver en la CENESID, ¿sí? Miren, aquí está la clave. Si les habla sobre todo de la escuela quiteña, recuerden, esto de aquí es la iglesia, ¿sí? Y acá, miren, les dan otra pista. Quien a través de sus obras y de la educación superior, la cual administraba, logró controlar ideológicamente la población. La iglesia católica, ¿sí? La corona, estamos hablando en España, quienes dirigían, daban las órdenes, daban los edictos reales y todo ello. La gobernación, en cambio, se encargaba de que todos los ministerios, todos estén cumpliendo las órdenes y se encargaba de decirle a la corona lo que estaba ocurriendo. La hacienda, en cambio, era un grupo, ya vamos a ver más adelante lo que era la hacienda, en donde una persona estaba a cargo de un territorio en el cual trabajaban muchos indígenas, por un salario mínimo. Sí, eso ya lo vamos a estudiar más adelante, lo que era la hacienda. En cambio, la iglesia se encargaba de la educación. No se olviden, si hablamos de educación a cualquier nivel, la iglesia. ¿Sí? La conquista de América no hubiera sido posible sin la acción de ciertas instituciones, entre ellas la que se encargó del control ideológico y la implantación de costumbres europeas, para la cual se valió del control de las universidades y de la escuela de arte. ¿De qué estaríamos hablando aquí? Eso, estamos hablando de la iglesia. Muy bien, Jordan, muy bien, John, muy bien, Mateos, la iglesia. No miren cómo es la misma respuesta, pero miren las tres variantes. Ustedes no tienen que olvidarse de esto, el control de universidades, escuelas de arte. Eso es lo que más CENESID estuvo trabajando en este tipo de preguntas de la colonia. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, Jennifer, correcto. Ahora miren, vamos a ver el siguiente contexto, lo que viene a ser la hacienda y la plantación, que fueron dos instituciones. Miren, hay que tomar muy en cuenta esto. Primero, a raíz de las minas, de lo que era el mercantilismo, en donde se creía que la única manera de tener una mejor solvencia económica, una monarquía, era a través de la acumulación de oros y metales. Pero, dadas las nuevas ideas, comenzó a considerarse de que eso no bastaba, que un Estado no podía enriquecerse o no podía tener grandes réditos económicos a través de la acumulación de oro y metal, que no era suficiente, que ellos por sí solos no podían crear riqueza. Y se comenzó a nacer la escuela fisiócrata, la cual decía, no tiene sentido de que el oro y plata sean lo que el indicador de la potencia económica de una nación. No tiene sentido. Porque el oro y plata no pueden por sí solo producir. Entonces, en ese tiempo, el pensamiento después del mercantilismo eran los fisiócratas. ¿Qué decían los fisiócratas? La agricultura era la única fuente de riqueza de una nación. El Estado debe proveer de caminos, el Estado debe proveer de soluciones que no entorpezcan a la agricultura. Debe velar porque se pueda seguir generando riqueza a través de la agricultura, porque una semilla puede producir una inmensa planta, puede producir mucho, y ese excedente puede ser comerciado y así generar riqueza en una nación. Y eso no fue ajeno acá en Latinoamérica, y se crearon dos instituciones. Uno era la hacienda y el otro la plantación, que la CENESID pide muy comedidamente saber diferenciarlos, la CENESID. La hacienda y la plantación. ¿Qué era la hacienda? Acá les doy una descripción muy básica. En la época de la colonia, una hacienda era una empresa agropecuaria de gran extensión que tenía un solo dueño.
por lo que el capital manejado no era tan grande, donde los trabajadores, principalmente indígenas, recibían un salario por sus labores y se producía tanto la ganadería como el cultivo. Ojo, recuerden la hacienda. En la hacienda se producía tanto ganadería como cultivo, existía un solo dueño y era un proceso más interno, era una empresa agropecuaria interna. Pero miren la diferencia con la plantación. Por otra parte, la plantación era la implementación de un solo tipo de cultivo. Recuerden, en la hacienda no existía el monocultivo, no había un solo cultivo, había varias producciones y también había ganadería. En cambio, la plantación era diferente, existía el monocultivo. Era un solo cultivo, como pueden observar acá, en grandes extensiones, en extensiones grandes de tierra, donde se invertía mucho dinero y se usaba esclavos para el trabajo. A través de la plantación, cuando ya comienzan a hacer la escuela fisiócrata y se comienza a implementar estas nuevas ideas, se comenzó en lo que viene a ser esta institución, comenzaron a traer más mano de obra esclava. ¿Por qué razón? Porque el indígena, para ese tiempo, a través de estos malos tratos, de estas encomiendas, de estos abusos de las personas, se redujo mucho la población indígena. Y también existieron muchos los criollos. ¿Qué eran los criollos? La mezcla entre españoles e indígenas. Por ende, ellos tenían, obviamente, que tener su salario, tenían que tener varios beneficios, tal cual como un español. Y por ende se comenzó a atraer esclavos procedentes del África para que trabajen en estas plantaciones. Esta diferencia la vamos a ver sobre todo reflejada en las diferentes preguntas. Pero antes de continuar con este tema aquí, tenemos que recordar instituciones también en esta época. Una de estas instituciones, bueno, antes de seguir, tenemos que recordar esto. Cuando los españoles conquistaron y colonizaron el continente americano, se produjo un Listen, una pregunta. Dime. Dime, Ana. Dime, Ana, te escucho. Ana, ¿qué me iba a preguntar? ¿O puedes escribirlo? No. Bueno, ahí puedes escribir nomás la pregunta, ¿sí? Bueno, como les decía aquí, esto es importante. Las razones por la introducción de esclavos a partir del siglo XVII. Recuerden, del siglo XVI hubieron las encomiendas, sobre todo forzamiento a los indígenas. Aquí, cuando los indígenas no estaban acostumbrados, bueno, a la servidumbre ni a los pesados trabajos a que eran obligados en minas y plantaciones, padecían enfermedades traídas por los conquistadores y eran reprimidos por las armas cuando se alzaban. Una vez cristianizados, los indígenas eran considerados personas libres, súbditos de la monarquía, por lo que legalmente impedía su esclavización, aunque en la práctica hayan sido sometidos a formas similares de organización de la mano de obra. Si bien el cristianismo supuso una mejora en las condiciones de vida de los esclavos desde el Imperio Romano y hasta llegaron a prohibir la esclavización de cristianos, la práctica nunca fue totalmente erradicada y apenas había recomendaciones de buen trato hacia el esclavo no creyente. Estas fueron las razones por la traída de esclavos hacia África. Es importante que este contexto lo vayamos teniendo en cuenta. Es igual este documento les voy a ir enviando para que ustedes lo vayan analizando, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa recordar aquí? Nos interesa recordar, por ejemplo, el concertaje. Esto se dio en lo que viene a ser la hacienda. En la medida en que fue cesando la actividad minera, la minería, recuerden, ya no es que no era tan valioso, ya poco a poco hubo una disminución considerable, ya no se extraía la misma cantidad de oro y plata. Ya para el siglo XVII, la hacienda se consolidó como sistema de trabajo e institución social sustentado en el progresivo crecimiento de la actividad agropecuaria. En esta segunda etapa de la economía colonial, la tierra adquirió un gran valor económico. ¿Qué era el concertaje? El concertaje era un contrato en el cual obligaba al indígena a trabajar toda su vida, y si no podía pagar, porque el concertaje es una especie de deuda por trabajar dentro de una hacienda, porque si no trabajaba no tenía cómo comer, no tenía cómo vivir, así es que trabajaba en la hacienda y era obligado a todo. Tenía que pagar por todo, por trabajar en la tierra, por vivir en la tierra, por todo lo que se le da en la hacienda tenía que trabajarlo, ¿sí? Y si esa persona, y para que trabajara ahí, era obligado a firmar un contrato llamado concertaje, ¿sí?
Como aquí dice, el patrón entregaba a los peones créditos en especies a elevados precios que los mantenían endeudados y dependientes. ¿Y qué ocurría? Si la persona moría, ¿quién heredaba? El concertaje era heredable. Si moría un indígena, su hijo, su hija, recibía la deuda y estaba obligado a seguir trabajando. Básicamente era una nueva forma de esclavización, el concertaje. Pero ¿qué tienen que recordar aquí? Se hizo en la hacienda. Hay varias preguntas en donde hablan de cuál era una de las características de la hacienda. Recuerden, concertaje, este contrato. ¿Sí? Importante que no lo olviden, ¿sí? Otro punto importante, la mita. No se menciona mucho, la verdad solo se menciona como contexto, pero es importante que lo vayamos entendiendo. El trabajo tributario colectivo en los Andes llamado mita y en México cuatequil fue adaptado y aplicado por españoles, pero con un sentido muy distinto al que le dieron los pueblos indígenas. Durante la colonia, los españoles implementaron la mita andina reclutando mano de obra de las encomiendas con ayuda del doctrinero y no pocas veces de los líderes indígenas. Los varones de entre 18 y 50 años de edad eran obligados a trabajar por un periodo determinado hasta por un año a favor de la corona, tiempo durante el cual recibían un pago ínfimo, tan poco, que ellos mismos debían costear su alimentación y alojamiento. La mita fue legalmente prohibida. La mita era simplemente, le decía a un indígena, estás obligado a trabajar aquí por un tiempo, eso te obliga a la corona. Era un contrato así. Y los indígenas tenían que obedecer sí o sí. Y les pagaban tan poco y trabajaban muy fuerte y los nuevos indígenas tenían que costearse su propia alimentación. Por eso fue prohibido. La diferencia de la mita al concertaje es que en el concertaje era un contrato para toda la vida. Acá era por un tiempo determinado. Otra institución importante de ese tiempo, los latifundios. En el latifundio, en cambio, era una extensión de tierra. ¿Cuál era la característica aquí, diferenciada de la plantación y de la hacienda, que también eran extensiones de tierra? Es que primeramente, uso ineficiente de los recursos. Tenía una gran extensión de tierra, tal cual la hacienda o la plantación, gran extensión de tierra, pero al ser dada a una sola persona o pocas personas al manejo de ella, no se abastecía y no trabajaba toda la tierra en su totalidad. Por eso aquí se denominó las parte de tierras ociosas en los latifundios. Bajos rendimientos unitarios, utilización de la tierra por debajo de su nivel de máxima explotación, baja capitalización y bajo nivel tecnológico, mano de obra empleada en condiciones precarias y en consecuencia con bajo nivel de vida. Esos eran los latifundios, ¿sí? El propietario de un latifundio tomaba pocos indígenas, los explotaba, pero ellos no tenían un buen control de la tierra, así es que no era sumamente aprovechable, así como la plantación o como la hacienda, ¿sí? Estas son las instituciones que debemos tomar muy en cuenta. A ver, vamos a ver algunas preguntas. La hacienda colonial en la costa. A ver, la plantación. Miren, la plantación colonial fue un espacio de terreno en el que se aplicó monocultivo. La producción se destinaba enteramente a la exportación, sin atender las exigencias del mercado interno. Debido a la gran cantidad de demanda, la mano de obra era sobreexplotada, llegando incluso a disminuir drásticamente su población. Estas plantaciones se utilizaron sobre todo en zonas de clima cálido o de fácil acceso a los puertos, como el caso de las actuales provincias de Imbabura y Guayas. Seleccione las consecuencias de las plantaciones. 1 dice, aumento del número de tierras ociosas. 2, llegada de esclavos a América. 3, aplicación de formas feudales de producción. Y 4, inicio de relaciones sociales de tipo capitalista. Recuerden que esto fue lo último que vimos. Las tierras ociosas también eran llamados latifundios. ¿Sí recuerdan? El aumento del número de tierras ociosas, esos eran los latifundios, no eran las plantaciones. Aquí claramente dicen que eran sobreexplotadas, ¿sí? Tengan muy en cuenta ese dato. Llegada de esclavos de América, recuerden que eso sí fue parte de las plantaciones. Muy importante este dato acá. ¿Sí? Aplicación de formas feudales de producción. Las formas feudales de producción era la acumulación sobre todo de oro y plata, y sobre todo se daba acá en los tipos de latifundios. Aquí la respuesta correcta es la opción C.
No se olviden, cuando les hablan de esto, de aumento del número de tierras ociosas y aplicación de formas feudales de producción en la cual una persona, esto de feudalismo lo habíamos estudiado, pero igual lo haré desenmarcar un poquito mejor los modos de producción. Eso de ahí es parte de latifundios, en donde una persona estaba a mano de grandes extensiones de tierra y no sabía trabajar muy bien la tierra, y por ende existía lo llamado tierras ociosas, no eran bien explotadas. En cambio, en la plantación sí eran bien explotadas. Por eso aquí dice claramente nos da el contexto. La producción se destinaba enteramente a la exportación. Aquí había un enriquecimiento alto, en los latifundios no. ¿Sí? Por eso dice aquí, inicio de relaciones sociales de tipo capitalista. Y acá, ¿qué nos dan? Exportación. ¿Sí ven? Se aplicó el monocultivo, un solo cultivo dentro de una extensión de tierra. Y eso también ayudó a la llegada de esclavos a América. ¿Sí? Los indígenas, como acá nos dice, debido a la gran cantidad de demanda, la mano de obra era sobreexplotada, llegando incluso a disminuir drásticamente la población indígena en ese tiempo. ¿Sí estamos claros acá? Si les decía que me ayuden, si está claro entre la diferencia entre plantación y latifundio. Sí, Licen, está claro. Listo, muy bien. Esos son detalles que vamos a ir aprendiendo. Igual este documento yo les voy a ir enviando para que ustedes lo tengan claro. Y al día de mañana, aquellos que no tienen plataforma, ya les voy a habilitar la plataforma para que comiencen a trabajar, comiencen a ver los videos anteriores, vayan practicando. Igual todas las clases les será dada desde cero, ¿sí? Pero ya como para que vayan revisando los temas. A ver, continuemos. Vamos a la siguiente pregunta. La hacienda y la herencia colonial. Conforme a la explotación minera decaía, en el siglo XVII la producción agropecuaria se hacía cada vez más fuerte. Es así que el sistema de hacienda colonial tomó protagonismo sobre la encomienda, que se encontraba en crisis en esa época y había sido de vital importancia para la corona. Esta nueva forma de propiedad de la tierra llegó a un estado más cercano al feudal, no solo por las condiciones sociales y económicas, sino por la mayoría independía, tenían los dueños de hacienda con respecto al rey. Ese sistema pervivió hasta las reformas agrarias de 1964 y 1973. Verán, esto de aquí, si es que yo no conozco la teoría, pero si yo ya sé la hacienda, cuál era, digamos, la institución, cómo se manejaba, yo me voy directo a la pregunta, porque acá me dice que todos son aspectos de la institución excepto una. Muy bien, Mateos. Empresa agropecuaria de gran extensión de gran extensión que tenía un solo dueño, perfecto, esa es la hacienda. Trabajo de mano de obra proveniente de otro continente, estos fueron los esclavos y se dieron ¿en dónde? En las plantaciones. ¿Sí ven? Por eso es importante que reconozcamos las instituciones. Donde los trabajadores recibían un salario por labores, se producía tanto la ganadería como el cultivo, también es parte de la hacienda. ¿Sí? Recuerden, acá la respuesta es la B, porque dice excepto. ¿Sí? Muy bien, Santiago, muy bien, Mateo. Licen. No, dice excepto. En la hacienda sí fue una empresa agropecuaria de gran extensión que tenía un solo dueño. La respuesta es, eso sí es parte de la hacienda. La A y la C es parte de la hacienda. La respuesta aquí es la opción B. Recuerden, cuando le dice trabajo de mano de obra proveniente de otro continente, fue en las plantaciones, los esclavos, no se dio en las haciendas, ¿sí? ¿Claros acá todos? Tal vez alguna pregunta acá, ¿sí estamos claros aquí? ¿Sí estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Listo, a ver, vámonos a la siguiente parte. ¿Sí? Esto es importante que lo vayamos detallando parte por parte. Vamos a la siguiente pregunta. Miren, con base en el texto, identifica el sistema de explotación que surgió en la institución descrita. Vamos a ver si en la primera podemos rápidamente encontrar la respuesta. Durante la época colonial, una vez se redujeron los réditos de la esclavitud minera, la hacienda se consolida como un sistema de trabajo e institución social. Miren, si hablamos de la hacienda, ¿cuál de ellos será
sería el sistema de explotación de la hacienda. La mitad, el obraje, el concertaje o la encomienda. Recuerden, yo les había dicho, la hacienda, ¿con cuál trabajaba? ¿Cuál era la forma de que ellos se aseguraban trabajadores internamente? La hacienda. La C. Eso, con el concertaje. Eso, muy bien, Fabián. Muy bien, Mateo. Concertaje. Si les hablan de hacienda, el sistema de explotación de ellos fue el concertaje. ¿Sí? Estos sistemas mita, obraje, encomienda fueron por parte de la corona. Llegado acá los administradores, lo que vienen a ser las gobernaciones, viene a ser la Iglesia Católica, ellos eran los concertajes. La hacienda obviamente iba hacia ellos y les decía que quería trabajadores, pero la manera de que la hacienda amarraba a trabajadores era con este contrato llamado concertaje. ¿Sí? Entonces es muy importante que vayan recordando. Muy bien. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Esta aquí está, ya con lo que hemos visto, me parece que esta pregunta la van a tener muy fácil. Tenemos que relacionar la hacienda y plantación con sus respectivas características. ¿Cuál sería la respuesta? Hacienda, ¿con cuál sería? Con A, B, C o D y las plantaciones. ¿Cuál sería la relación correcta acá? La A dice, deforestación masiva con mano de obra esclava. Hacienda o plantación, ¿cuál sería la A? Eso, muy bien, ya tienen la respuesta, muy bien. La plantación es deforestación masiva, mano de obra esclava. Con que me digan esto, yo ya sé que es plantación. Aprovechamiento de formas de servidumbre como el concertaje, esto de aquí es hacienda. Extirpación de técnicas de cultivo ancestrales para la implementación del monocultivo. Eso es plantación. Muy bien, Jordan, muy bien, Mateo, muy bien, Jennifer. Correcto, la opción C. Miren que ya a medida que vayamos viendo las preguntas, vayamos poco a poco asociando los conceptos, ustedes esto lo hacen muy fácil, ¿sí? Todo es cuestión siempre de práctica. Todo es cuestión aquí de que vayamos practicando y ahí este tema se nos va quedando sumamente fácil. Con base al texto, identifique el impacto generado por la institución descrita. En la medida en la que fue censada la actividad minera en el siglo XVII, la hacienda se consolidó como un sistema de organización productiva e institución social sustentada en el progresivo crecimiento de la actividad. Me hablan de la hacienda y me dice que identifique el impacto generado por la institución descrita. ¿Cuál sería el impacto por la hacienda? Recuerden, hablamos de la hacienda. Eso, muy bien, John. Correcto, Mateo, muy bien. Concertaje. Esa es la palabra clave. Siempre que hablen de hacienda, se necesita sobre todo toma el concertaje. Aparecimiento del foresterismo indígena, eso se dio en las plantaciones, porque las plantaciones fueron sobre todo en el litoral. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de cultivos en lo que es lo que viene a ser la costa, estamos hablando de monocultivos. Hay sembradores de cacao, que de maíz, que arroz, así, sobre todo un solo cultivo. Más en las sierras en esa combinación entre ganadería, también otro tipo de cultivos. Implementación del monocultivo, plantación. Desarrollo del sistema esclavista, plantación. Si me dice aplicación del concertaje en lo laboral, hacienda. Son estos detalles que los vamos a ir teniendo sumamente claros. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Las plantaciones, me están hablando de las plantaciones. Me dicen en la descripción, fueron amplios espacios de terreno en el que cultivaban productos para la exportación, tales como la caña de azúcar, algodón, ubicados en zonas cálidas. Me dice que con base al texto identifique la consecuencia de la plantación. ¿Cuál sería la consecuencia? Si hablamos de la plantación. Dice, llevó un acelerado tráfico de esclavos, agrupó a la población indígena dispersa para facilitar su adoctrinamiento, provocó que se dé el sincretismo religioso, estableció formas de trabajo que derivaban del feudalismo europeo. Muy bien, correcto. Miren, que cada vez ustedes ya tienen sumamente fácil esto.
Muy bien, Jennifer, muy bien, Jordan, correcto, Mateo, John, Ana, Jennifer, correcto. Llevó al acelerado tráfico de esclavos. Eso es uno de los puntos de ¿qué? De las plantaciones. A ver esta pregunta. Las plantaciones coloniales ubicadas en zonas cálidas fueron centros de producción de corte capitalista que surgieron como respuesta a los procesos de acumulación de capital a través del comercio mundial que vivía el mundo en esa época. Como hace el texto, identifique la consecuencia de las plantaciones. ¿Cuál sería aquí la consecuencia? Ahora me dan otra consecuencia de las plantaciones. Tenemos que identificarla. Dice, aseguramiento del trabajo con el endeudamiento hereditario, llamado concertaje. Dependencia de la producción de plantas como el cacao, monocultivos. Aumento de la manufactura que se valía de mano de obra aborigen. Eso viene a ser los obrajes. Desaprovechamiento de tierras que no eran productivas, latifundios. Correcto, la opción B. Dependencia de la producción de plantas como el cacao. Para ese tiempo ya comenzó. Recuerden que el cacao en Guaya se implementó hace casi 500 años atrás. Estamos hablando en lo que viene a ser la época de las plantaciones. ¿Sí? Recuerden, aseguramiento del trabajo con el endeudamiento hereditario, eso es concertaje, se dio en la hacienda, no en las plantaciones. ¿Sí? Eso no se olvide. Se viene a hacer en la hacienda. Eso de aquí se denomina ¿qué? Concertaje. Si estamos hablando de desaprovechamiento de tierras que no eran producidas, estamos hablando de los latifundios. ¿Sí? Si me dicen aquí aumento de manufacturas, son los obrajes. Y dependencia de la producción de cacao. Ese es un monocultivo. Ya estamos hablando aquí de la plantación, ¿sí? Es importante. Esto es lo que más toma la CENESID en lo que es respecto a la colonia. Aquí tienen 1 o 2 preguntas de estas seguritas para el examen. Entonces es importante que las vayan reconociendo. Bueno, en lo que viene a ser el tema del día de hoy, en lo que es la parte de la colonia, ese sería todo el enunciado del tema. Yo quiero